All right, let's blow some stuff up. 1, 2, 3, 4. Todos conocemos a Kiss y todos sabemos que Kiss es una banda que hace una representación sobre el escenario pensada al detalle para provocar impacto. Desde la ropa hasta la pirotecnia, lo que están buscando permanentemente es secuestrar zonas de nuestro cerebro para que nosotros no dejemos de mirar. Buscan impactar, llamar la atención, divertir, todo eso junto. Y entonces, cuando vemos una cosa de estas, ciertas zonas de nuestro cerebro se van a poner en alerta, pero inmediatamente va a salir nuestro lóbulo frontal a decir: esto es Kiss, es una banda de rock, están haciendo un show, pagaste una entrada por esto, cálmate y disfrutá. Pero si esto lo viese una abuelita a la que agarramos desprevenida y le mostramos justamente esta parte, cuando yo era chico, era muy común que nosotros le mostráramos estas cosas a los mayores y que se horrorizaran profundamente. Hoy en día se ven cosas muchísimo peores que estas. Pero justamente a lo que apuntaba esta banda, ya por los años 70, cuando recién empezaron, era a secuestrar esa parte del cerebro que se queda enganchada inmediatamente con todo lo que sea raro o amenazador, y que cumpla con ciertos patrones que tienen que ver con la idea de peligro, como el color de la sangre o el fuego. Esa parte del cerebro a la que apelan ciertas bandas de rock, o los directores, escritores de obras de teatro, de cine, de televisión dedicadas al terror y al suspenso, se llama amígdala. Y hoy vamos a hablar un ratito de ella. Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chump some of this shit. La amígdala cerebral es una estructura que está muy cerquita de los ganglios de la base, tiene conexiones muy íntimas con el tálamo, con el hipotálamo, con todos los sistemas que tienen que ver con la supervivencia. La amígdala cerebral va a recibir información desde muchas aferencias. Obviamente va a tener una conexión directa con el bulbo olfatorio y con toda la información olfatoria. La amígdala va a conectarse con diferentes estructuras del cerebro, como por ejemplo el hipotálamo o el tálamo, o los núcleos de la base o el sistema reticular activador, porque va a ser la que va a poner en alerta al cuerpo para que tenga que escapar o luchar o expresar ciertas emociones como el miedo o como la ira, y el control de los músculos que van a mostrar esas expresiones van a ser estimulados fuertemente por la amígdala. Como lo vimos cuando hablamos de neurotransmisores y hablábamos de la relación del peligro con la adrenalina, y decíamos que cualquier circunstancia que me ayudó a liberarme o a escaparme de la situación de peligro era una circunstancia que merecía ser reconocida y que merecía ser recordada para volver a repetirla la próxima vez en el caso de que no volviera a suceder. Justamente en estas circunstancias es donde la amígdala entra en juego, porque la amígdala es la que va a darle fuerza a esa experiencia, y va a hacer que una memoria que en principio es de corto plazo se transforme en memoria de largo plazo. La amígdala es una región que dota de significado emocional a aquello que estamos viviendo. Y a menudo esa respuesta tiene que ver con miedo. Y esa respuesta que se puede inducir ante el miedo puede ser o agresiva o defensiva. Hay un estudio muy interesante en el que se hacía pasar a la gente a un salón, y en el salón les avisaban, les ponían unos electrodos en las manos y les avisaban que iban a salir del salón, que cuando volvieran a entrar en el salón les iban a proyectar en una pantalla unos cuadrados azules, y que cuando aparecieran los cuadrados azules en la pantalla iban a recibir una descarga eléctrica. Se los hacía salir del salón y esperar afuera, se los dejaba un rato para que procesaran la idea de que iban a recibir una descarga eléctrica, y luego se los hacía entrar al salón y se los sentaba otra vez, se apagaban las luces y se empezaban a proyectar los cuadrados azules. Y la gente no recibe ninguna descarga eléctrica, obviamente. Si no sería eso, se llama tortura.
Pero lo que se observó es que las reacciones fueron como si realmente estuvieran a punto de recibir una descarga eléctrica, como si realmente la amenaza fuera real. Nosotros tenemos patrones adentro del cerebro que pueden reaccionar ante circunstancias que pueden ser puramente hipotéticas. Mucha gente reacciona al ver un palo en el medio del campo como si ese palo fuese una víbora y tiene todas las reacciones autonómicas iniciadas por la reacción de la amígdala, que los va a llevar a tener una reacción de taquicardia, sudoración, aceleración de la respiración, la sensación profunda de miedo, incluso pueden hasta pegar un salto. Y esto tiene que ver con patrones que nosotros tenemos grabados en el cerebro que nos alertan sobre algún peligro que obviamente arcaicamente, evolutivamente, ha sido un peligro y le tenemos que escapar. Veamos un poquito más las funciones de las amígdalas, entendiendo por ejemplo cómo son sus aferencias, qué cosas llegan a la amígdala. Una de las aferencias que va a tener la amígdala es a través del tronco del encéfalo. Esto quiere decir que la amígdala va a estar recibiendo permanentemente información acerca de mi frecuencia cardíaca, de mis niveles de oxígeno, de la glucosa en sangre, y entonces la amígdala también puede reaccionar y puede operar sobre los cambios que se puedan producir en ese sentido. Esa información puede venir desde el tálamo, porque ya vimos que el tálamo era un lugar de relevo y de clasificación de información, o puede venir directamente del tronco. La amígdala tiene las dos llegadas, desde el tronco del encéfalo y desde el tálamo. También a la amígdala van a llegar aferencias desde el hipotálamo. El palacio de las hormonas va a enviar fibras hacia la amígdala. Esto quiere decir que los niveles de mis hormonas van a afectar a la amígdala y, como vamos a ver un poquitito más adelante, la amígdala también puede afectar el nivel de mis hormonas. A la amígdala también va a llegar información sensorial ya procesada desde las cortezas sensoriales, de la corteza auditiva, de la corteza visual, de la corteza somatosensorial, de la región parietal, pero con algo con lo que la amígdala está en estrecha relación es con el hipocampo. Y esa relación es bidireccional, es sumamente importante y es lógico pensar que la memoria y la emoción van a estar siempre juntas. De hecho, sabemos que cuando algo nos emociona, solemos recordarlo mejor. ¿Y hacia dónde van las eferencias de la amígdala? Va a enviar información hacia el hipotálamo, de manera que la información que se forme va a generar la liberación de ciertas hormonas que correspondan a esa emoción. Va a enviar información también hacia un lugar que se llama núcleo accumbens, que tiene que ver con las conductas motivadas. Cuando estuvimos hablando del circuito de la dopamina y el circuito de la recompensa, el núcleo accumbens es un lugar en el que se procesa mucha de esta información. En la que, por ejemplo, hay ciertas actividades en las que yo siento placer por ejecutarlas porque voy a tener una recompensa cuando logre cierto objetivo. Y el núcleo accumbens es una de las estructuras que va a hacer que yo continúe
a pesar del reto, a pesar de la incertidumbre o a pesar del tal vez, guiado específicamente por la liberación de dopamina. Imaginémonos que estamos en una situación de peligro y que la información que está llegando al núcleo accumbens implica que en la medida que yo me esfuerce para correr, para escaparme o para lo que fuere, voy a lograr el objetivo de salvarme, y eso también va a generar recompensa. El sistema de recompensa no solamente tiene que ver con el placer, sino también tiene que ver con otras muchas actividades que se presentan en el día a día de cualquier animal. Y entonces en este caso el núcleo accumbens y su relación con la amígdala va a ser fundamental, porque la amígdala le va a estar informando de lo que está pasando y el núcleo accumbens va a ser el que va a decidir cuál es la acción que yo tengo que tomar o con qué intensidad tengo que tomar ciertas acciones para lograr ciertos objetivos, que pueden ser escapar del peligro o cualquier otra situación en la que la amígdala esté informando que necesito tomar acción. Obviamente la amígdala también va a enviar aferencias hacia el tronco del encéfalo para tener una comunicación bidireccional con él e informarle también de lo que está pasando. No solamente el tronco del encéfalo, informarle a la amígdala de que me bajó la glucemia, por ejemplo, y entonces tengo que activar, por ejemplo, al sistema simpático para liberar adrenalina y poner en marcha la glucogenólisis, sino también la información va desde la amígdala hacia el hipotálamo para decirle, bueno, está pasando esto, y que el hipotálamo actúe en concordancia con la amígdala. La otra estructura a la que la amígdala va a enviar información es a una estructura que se llama giro cingulado, que es una estructura que es bastante particular en los seres humanos porque tiene conexiones que el resto de los animales no tienen. Si tuviésemos que elegir un lugar específico en el cerebro en donde nuestra condición de ser humano, nuestra condición como especie, diferenciada del resto de las especies, ese sería el giro cingulado. Ya vamos a subir un poquito más y vamos a llegar a él. Pero saber que la amígdala hace conexión con el giro cingulado y le transmite información permanentemente. Esta unión entre amígdala y giro cingulado es tan particular que la amígdala proyecta hacia el giro cingulado y el giro cingulado proyecta hacia la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que toma las decisiones ejecutivas acerca de nuestras acciones, es la que sopesa, mide, decide cuál va a ser el camino a seguir para resolver ciertas situaciones, es la que va a decidir si esa situación de amenaza es real, como en el caso, por ejemplo, de mi abuelita y Kiss, o en el caso del pepino y el gato, y va a enviar informaciones hacia el giro cingulado para o fortalecer la reacción de huida o de lucha o para calmarla. Obviamente también la amígdala va a enviar informaciones al hipocampo en esta relación tan especial que tienen entre la amígdala y el hipocampo para la formación de memorias dependiendo de las emociones. Ha ha ha!